abre mi corazón, pero ponte la mano en el corazón. Abre mi corazón para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente para recibir tu verdad hoy. Y extiende tu mano y toca el hombro de tu vecino y dile: Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos hoy. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque estamos una vez más juntos en tu casa. Háblanos, mi Rey, habla directamente a nuestros corazones. Sabemos que tienes algo para hablarnos a cada uno de los que hoy estamos aquí. Bendícenos, Señor, háblanos directamente. Si usaste en algún momento un burro para hablar, Señor, usa a este servidor tuyo para poder decirle algo a tu pueblo, mi Rey. Pero úsame como un vaso limpio para lo que tú tengas que decir. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos, familia. Yo quiero contarles que a mí me gusta la música. Me he tenido que poner a aprender a tocar violín porque me tienen aquí más que prohibido que cante. Porque dice que cuando canto, hasta las plagas se van. Ajá. Espanto. Hasta en prosa nos salió. Que cuando canto espanto. Bueno, eso. Entonces, he estado aprendiendo, pero no crean, ¿verdad? Tampoco. Estaba aprendiendo a tocar el violín, pero así, vea, a tocarlo. No, estoy queriendo aprender a hacerlo para que un día poderle servir al Señor y deleitar al Señor. Ojalá que me permita hacerlo con violín un día, una alabanza para el Señor con violín. Y es un sueño que a veces uno de esos sueños tontos que uno tiene, pero que no son tontos, son para mi Rey, son para mi Señor. Pero quiero decirles que cuando se trata de tocar la batería, yo veo a Luis súper inspirado y me gozo, y veo a Marco aquí y yo digo: wow, qué bonito, pero yo soy completamente inútil para cualquier instrumento. Me declaro incompetente. Sin embargo, ahí estoy con todos los calambres en los dedos, pero aprendiendo. Y quiero contarles que una vez me gané en un sorteo unas baquetas para batería, para tocar batería. Yo, como no sé de batería, no sé muchas cosas, pero dije: pastor, son buenísimas y son carísimas. Y yo: ¿de verdad? Sí, pues yo no tenía ni idea de lo que costaban. Y en mis manos no valían nada, porque para tocar batería yo creo que las iba a ocupar, qué sé yo, para colgarles una banderita y hacer algo, para alguna cosa de esas. Su valor conmigo era prácticamente cero, pero decidí regalárselas a un baterista amigo mío. ¡Wow! Cuando usó esas baquetas en la batería apropiada, sonaba espectacular. Sonaba como sonaba Luis hace un rato, para el Señor. Es increíble cómo en las manos de él las baquetas valían más. Las baquetas tenían el valor que debían tener. Muchas veces las cosas valen de acuerdo a las manos que las tienen. Muchas veces las cosas y los dones valen de acuerdo a quien los tiene y lo que sabe o no sabe hacer con ellos. Muchos de nosotros tenemos dones que los tenemos ahí. ¿Y qué tienes haciendo tú? ¿Y tú qué don tienes? Ah, pastor, yo tengo este don. ¿Y dónde están? Escondidos los tengo, guardados en el cajón de mi mesa de noche. Pues sácalos para el servicio del Señor, porque cuando tú tienes un don, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. Y cuando es un regalo del Señor, es para que lo pongas a servir en su reino. Y te lo ha dado, es porque vas a saber usarlo bien. Si no, se lo habría dado a tu vecino. Pero el Señor te lo dio a ti. Así sucede a veces también con nuestra vida misma. Muchas veces pensamos que no vale mucho. Algunos de nosotros, o algunas, gracias al Señor, pues yo nunca he tenido esa situación, pero algunos sí han estado en una situación tan crítica de decir: Señor, mi vida no vale nada, yo prefiero estar en tu presencia, yo ya no quiero estar aquí. Pero creemos que nuestra vida no vale nada o que no vale mucho, que no tenemos habilidades necesarias para hacer grandes cosas para el reino, como pueden tener los hermanos que vienen aquí a tocar, los hermanos que sirven, hermanos que pueden hablar a la gente con elocuencia y traerlos a los pies de Cristo. Pensamos que nuestra vida no es lo suficiente o que no tenemos los recursos suficientes. Oye, yo quiero poder servir al Señor, pero yo no tengo suficiente plata para ponerle gasolina a mi carro en ir para allá.
Tú no te preocupes. Tú pon lo que tengas. Yo estoy completamente seguro de que estoy seguro que el Señor te va a proveer. Y si no, tú ven conmigo. Y verás cómo el Señor te va a proveer. Pero no hace falta que vengas conmigo. Si tú tienes una comunicación directa con el Señor, tú no tienes que estarle preguntando a nadie. Cuando tú tienes una comunicación directa con el Señor. El otro día me decía alguien: pastor, yo quiero que por favor usted ore por mí y por mi familia. Le digo: mira, para mí orar por ti y por tu familia es un privilegio. Pero el mismo número que tengo yo de Dios, que es Jeremías 33:3, lo tienes tú. Márcale. Es el mismo número, el mismo poder de oración tienes tú que tengo yo, porque nos ama igual el Señor, a ti y a mí. Así es que tú no te preocupes, úsalo y llámale. Vamos a analizar un relato de un milagro que Jesús hizo y que nos enseña que el poder de Dios es ilimitado y que Él puede, de lo poco que nosotros tenemos, hacer mucho. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo si el Señor no va a multiplicar todo lo que yo necesito hacer para bendecir a toda la gente que yo necesito bendecir? Pero tenemos nosotros mismos que ponernos en las manos de Dios, antes de todo, para poder tener valor. Si tú no te pones en las manos de Dios, si tú no le dices: Señor, lo que ves es lo que hay, y el Señor sabe qué es lo que hay, y el Señor sabe con qué te estás quedando. Si tú no le pones todo lo que tienes al servicio de Él, tú no vas a ser alguien mejor, tú no vas a poder servir más. Yo les he contado varias veces que el Señor me ha bendecido. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba: Señor, dame un vehículo porque yo quiero que sirva para llevar hermanitos a la iglesia. Teníamos una obra bien metida entre las montañas, había que usar un vehículo doble transmisión. El Señor nos mandó un vehículo precioso, nuevo, doble transmisión, diésel 4x4, con todas las extras. Y de repente un día: bueno, ¿y el pick-up, pastor? Ya está guardado en mi casa. ¿Y por qué? No quiero que se ensucie si es negro. Y saben lo que pasó, ¿verdad? Los que conocen el fin de la historia, que terminé pegándole un par de golpecitos atrás cuando ya la grúa se lo llevaba. Porque me lo hicieron ripo, porque ya el Señor se dio cuenta que yo no lo estaba usando para lo que Él me lo había mandado. Y ouch, duele. Pero te das cuenta tarde y dices: bueno, el Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Pero no tenemos que llegar a eso, porque nosotros tenemos que poner lo que tenemos. No nos quedemos con nada. Nos lo dio el Señor, póngalo. Te lo dio el Señor. ¿Sabes qué? Ni tu casa, ni tus carros, ni tu cuenta en el banco son tuyos ni son eternos. Vale más que los compartas con el Señor, y te garantizo que vas a tener mejores carros, mejores casas y más plata en el banco. Se los digo porque en la práctica a mí no me cae mucho, pero sé por la vida de todos ustedes cómo el Señor les bendice. En este lugar yo siempre les digo: parece que hay una gran lupa del Señor observándonos y viendo cuáles son nuestras necesidades para bendecirnos, para darnos todo lo que necesitamos. Pero yo quiero que vayamos hoy a la Escritura y quisiera que leamos en Juan 6, 1 al 15. La palabra dice así: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Todo
perdón, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Existe una necesidad. La gente comienza a ver a Jesús. Jesús ve venir a la gente y dice, wow, qué cantidad de gente viene ahí. Nosotros hoy nos habíamos preparado aquí en CCF con 3 pizzas, pero 3 pizzas no va a alcanzar para todo esto. Jesús comienza a ver que necesitaba panes de cebada. Y le dice a Felipe, oye, ¿de dónde vamos si hoy es domingo y la señora se levanta tarde? No va a haber hecho pan. ¿De dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Pero miren qué bonito, porque Jesús no estaba pensando ni en él, ni en sus discípulos, ni en su equipo de trabajo. Él estaba pensando en la multitud que venía. Venían aproximadamente unos 5,000 varones. Agréguenle a las esposas que como comen. Y agréguenle a los hijos. ¿Cuánta gente era? Y tenían que darle de comer. Y habían 5 panes y 2 peces. Que iba pasando por ahí un muchacho que no sabemos si se los prestó, se los fió, se los vendió. O él dijo, pues lo que aquí tengo les doy. Miren a ver si les alcanza. Que ya vamos a pasar por ahí porque me encanta ver la actitud con la cual pensaron que podían hacerlo. O sea, el muchacho, hasta donde yo he visto y los eruditos dicen, él lo dio por, aquí está, si en algo les puede servir. Pero el texto nos muestra que a Jesús le seguía mucha gente por las señales que él hacía. Jesús donde iba levantaba multitudes. Ya estaba acostumbrado, pero esta era una cantidad grande. Al mismo tiempo que estas señales eran también para mostrar su divinidad, también Jesús hacía estas cosas porque él tenía compasión. A medida donde él iba pasando, iba sanando gente. A medida donde él iba pasando, iba bendiciendo. La gente comenzaba a caminar, la gente comenzaba a hablar, la gente comenzaba a escuchar. Algunos levantaban sus camillas y comenzaban a caminar. En reuniones donde estaban, le levantaban el techo para que la gente lo pudiera ver. Porque había un poder sobrenatural que todavía existe en Jesús y en aquellos que lo tenemos en nuestro corazón. Y Él opera a través de ti y de mí porque Él está en nuestro corazón. Entonces, no se nos olvide que lo que Jesús ha estado queriéndonos decir a través de todo su ministerio es que tengamos compasión y que tengamos compasión de aquellos que lo necesitan a Él. Cuando tú volteas a ver a tu vecino, probablemente va a tener más necesidades de lo que tú y yo podamos tener. Estamos llamados a suplírselas. Vamos a la palabra, Mateo 9, 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando viene Jesús, sube a la colina y se sienta con sus discípulos, probablemente para enseñarles algo, o probablemente porque iban a descansar. Ellos estaban cansados, habían sido días fuertes. Él mira que se acerca esta multitud, y dice el texto que eran como 5,000 varones. Jesús estuvo atento a esa necesidad. Ahí es cuando le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar? No le dice de dónde vamos a sacar plata, si nos damos cuenta. No pregunta de dónde va a salir el dinero. El Señor dice, ¿de dónde vamos a conseguir pan para toda esta gente? Pero el Señor, siendo Dios, sabía cuál iba a ser la respuesta, sabía lo que iba a hacer, pero estaba probando a sus discípulos. ¿Por qué? Estos dos habían estado con él, ¿se acuerdan de las bodas de Canaán? ¿Qué pasó ahí? Se multiplicó el vino. Ya habían sido testigos del poder del Señor en la multiplicación del vino. Sin embargo, ¿qué le dicen? De acuerdo a la palabra, y me voy a ir saltando textos, pero dice, ellos
Jesús, ellos le decían, y en el Evangelio, según Mateo, cuando nos relata la misma historia, ellos querían decirle, Señor, déjalos que se vayan, así como vinieron ellos solitos, que se vayan a buscar, a ver a dónde pueden comer. Así como vinieron todos estos hoy, vamos a ver para dónde agarran, tal vez haya el molde enfrente, porque 3 pizzas no nos van a alcanzar, pastor. Eso podrían estarme diciendo los servidores. Pero ¿qué dijo Jesús? Miren lo que les dice Jesús. Mateo 14:16, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Pero Señor, ¿cómo le vamos a dar? El Señor sabía que ellos habían estado presentes en la boda de Cana. Pero ellos estaban queriendo despachar a la gente. Ellos se les olvidó, su memoria corta, era tan corta realmente, que se les olvidó que hacía un tiempecito había multiplicado vino. A veces, si me hablaba el Señor, tenemos que pagar la renta y se me olvida que el mes pasado estábamos en las mismas y que en el último momento el Señor llegó y proveyó. A veces se nos olvida que aparecen cosas en nuestra vida que tenemos que resolver y en el momento correcto, a la hora correcta, aparece el Señor y provee. Entonces, ¿por qué estás tú cuando yo lo he visto que se ha manifestado en tu vida muchísimas veces? ¿Cómo es que ahora estás dudando que esta vez se va a manifestar? Estás igual que Felipe y que Andrés. Pero si ya sabían que podía multiplicar, pero si tú ya sabías que te iba a ayudar, ¿por qué no confías? ¿Por qué te estás comiendo las uñas como que es máquina de escribir cuando tenemos que hacer las cosas cuando sabemos el poder de nuestro Dios? ¿Por qué sabes? ¿Por qué dices, ay, es que yo no sé si de esta enfermedad me va a sacar el Señor? Si te ha sacado de peores cuando eras quien eras, no te va a sacar ahora que eres su hija o su hijo. Cuando ha pagado un alto precio por tu vida, ¿tú crees que el Señor se va a detener por sacarse lo que necesitas para vivir bien como un hijo o una hija de Dios? Discúlpame, yo creo que el Señor te quiere mucho más que eso. A veces nosotros no somos conscientes de lo que el Señor realmente nos ama y de lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Pero ahora nosotros podemos estar seguros de que Él conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero también el Señor, no te olvides, sabe cuáles son nuestros recursos. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, es que yo solo tengo $20, pero tenía 25, te estás clavando 5. Pónselos al servicio al Señor. Te garantizo que al final del día vas a tener algo más. Y si no es al final del día, cuando lo necesites vas a tener algo más. Pero el Señor va a saber responderte. El problema es que no confiamos 100% en Él. Yo no te diezmo, Señor, porque yo no sé si voy a tener para comprar comida durante la semana. Diezmale. Y si te falta comida, llámame. Te garantizo que no me vas a tener que llamar. De algún lado el Señor te va a mandar comida. Entonces, nosotros podemos estar seguros del poder del Señor, pero al mismo tiempo Él nos pide que tengamos compasión de las demás personas. El apóstol Pablo también nos enseña en Gálatas 6:9, no nos cansemos, y me encantó esta frase, este versículo lo publiqué ayer en Facebook, y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Los que vinieron el jueves y los que no vinieron se perdieron de un estudio bien bonito. Hablamos sobre la ley ¿de qué? De la siembra y la cosecha. Aprendimos que hay cosechas tempranas, que hay cosechas tardías, que tenemos que aprender a sembrar en la gente, no a regalar. Regalar es como tirar las cosas sin valor. Pero cuando sembramos, estamos poniendo una semilla. Y cuando tú siembras una semilla de naranjo, ¿qué vas a tener? Un árbol de naranjo. ¿Cuántas naranjas va a dar? No te puedo decir qué número va a dar. ¿Cuántas semillas va a dar? A la enésima, muchísimas más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú siembras, tú vas a recibir muchísimo más de lo mismo. Cuando tú siembras en el hermano porque le está bolseando la cartera a la mamá y en lugar de que le saque la billetera, yo le voy a sembrar $10. Yo sé que yo voy a cosechar muchísimo más. Cuando yo te trato a ti bien, yo voy a cosechar mejor trato para mí y de otras personas. Tardía o temprana, la cosecha va a venir, porque es una ley como la gravedad. ¿Qué dice la gravedad? Todo lo que sube, caerá. ¿Sí?
Ok, como la gravedad es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Vas a cosechar? ¿Plantaste higos? ¿Quieres peras? No, ¿verdad? Vas a recibir lo que sembraste. Preocúpate de sembrar cosas buenas. Cuando nosotros traemos ropa al Compassion, lamentablemente todavía tenemos que poner personas a que las clasifiquen porque algunas personas no damos las cosas en buenas condiciones. No damos las cosas como quisiéramos que nos vinieran a nosotros. Tiene que haber alguien filtrando y clasificando y tirando a la basura lo que no debemos dar, porque en el reino tenemos que hacer las cosas con excelencia y dar las cosas como yo quisiera recibirlas. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, el Señor va a venir y va a llenar tu armario con cosas mejores a las que tenías y más cosas de las que tenías. El Señor va a demostrarte que cuando tú siembras, vas a cosechar al 100 por uno o mucho más. Todos conocemos personas, y en especial hermanos de la iglesia, que pasan por necesidades. Nosotros podemos hacer algo por ellos. Pero esto es aparte, y pastor, me decía alguien ayer que me preguntó, ¿de qué vas a predicar? De esto. Pero y entonces, ¿qué tiene que ver eso con mis diezmos y mis ofrendas? Esa parte, esto es lo que Dios pone en tu corazón a hacer por los demás. Eso no tiene nada que ver con tus responsabilidades como cristiano. Tú tienes un buen abrigo que quieres dar, eso te lo pone el Señor en tu corazón. El otro día yo venía, me habían invitado a una iglesia y yo vi al pastor que estaba en esa iglesia con su saco, pero era delgadito y no lo cubría y estaba haciendo frío. Y yo tenía una chaqueta súper fuerte atrás de mi carro, que yo sabía que me quedaba a mí, pero que no le quedaba a él. Y me había comprado una chaqueta, pero que me quedaba así como para este cuerpecito. Nítida. Ay, Señor. Y me dice el Señor, regalásela. Y yo, Señor, si ya sabes cuánto de mi cheque tuve que dar para comprarme esta chaqueta, regalásela. La agarré, me la quité y le dije, pastor, cúbrase. Me subí al carro, me agarré mi otra chaqueta, me la puse y seguí. Hasta el día de hoy, él no me dijo nada ni gracias. Él estaba hablando con alguien, evangelizando a alguien, pero yo supe que estaba con frío y se la puse. Déjenme decirles que mi esposa está que me quiere sacar de la casa y que me está queriendo mandar con todas las cosas para el storage porque ya no caben mis chaquetas. Me pelea. Y yo le vivo peleando, le digo, mira, nuestra casa es una de las casas, y yo espero que las de ustedes sean lo mismo, en las cuales cuando yo aparezco con una caja de comida, mi esposa me dice, ya no traigas más. Ya no quiero más comida, ya no me cabe en el pantry. Ya no hay qué hacer. Espero que tu casa, hermana, hermano, sea igual. Espero que tu closet sea igual, que para cerrarlo tengas que hacerle un poquito de presión de tanta ropa y tanta cosa que el Señor te bendice. Pero eso se hace haciendo espacio, sacando, para darle la oportunidad al Señor a que te traiga más, a que te ponga más. Y eso lo vas a aprender viviéndolo, no porque este pelón que está enfrente te lo cuente. Entonces, esto me lleva a pensar el siguiente punto. Los recursos allá afuera no alcanzan. Aquí en casa sí alcanzan, la mayoría de las veces. Pero Jesús hace la pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Como vimos en el Evangelio, nos aclara después que esto era una prueba, que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Nos pone a pensar en cómo a veces las cosas en las manos de los humanos no son suficientes. En cómo a veces, aunque tengamos un bonito carro, no es suficiente para mover a los hermanos que queremos mover. Esta semana, y déjenme decirles que yo soy un gran llorón, ya todos saben. Estaba sentado en mi escritorio y llega alguien. Yo le dije, había alguien que estaba vendiendo una camioneta de 3 filas de asientos y todo. Y yo le dije, mira, ¿por qué no me la vendes? Y me dijo, ¿y para qué la querés, pastor? Es que fíjate que tengo algunas hermanitas de chino que yo creo que va a haber que rogarlas y entonces me van a estar poniendo pretextos. Entonces mejor tengamos listo una camioneta y las mandamos a traer. Usted era de los pretextos. Bueno, déjame orar, me dijo. Voy a orar porque lo que queremos es tanto. No, le dije, no me alcanza. Tengo que ir a saltar un banco, golpear a 2 ancianitas cuando vayan saliendo y todo. Le dije, no. Espérate, le dije yo, ora y a ver qué dice el Señor.
Pues llega esta semana y me dice, pastor, ¿vas a querer siempre la camioneta? Pues mira, no sé, porque las hermanitas ya están viniendo todas en sus carros y vieras qué bonitos carros tienen, le dije. Entonces me dijo, fíjate, me dijo, y me cierra la computadora, así algo abusivo, ¿verdad? Y me dice, ¿la vas a querer o no la vas a querer? Pues le digo, sí, pero ¿en cuánto me la vas a dar? Y entonces, como estamos haciendo la serie de Yo Te Veo, ¿verdad? Entonces me hace así. Y le digo, ajá, ¿me estás viendo a través de los ojos de Jesús? No, me dice. Y le hace así. Y me dice, en cero te la voy a dar, pastor. Te la voy a regalar. Y le dije yo, no lo merecen todas estas mujeres, le dije. Mentira, dice. Pues, ¿qué creen? Ahí está parqueada. No es nueva ni nada, pero vino el hermano y me dijo, pastor, y te tengo que decir, me dice que lo que pasa es que esta camioneta me la regalaron a mí para el ministerio hace unos años. Pero la he conservado y está nítida y es 4x4, tiene aire acondicionado y tiene las 3 filas de asientos. Y si las hermanas tienen carros bonitos, llévensela con las misiones a México y traigan cosas y vayan a bendecir gente a México, porque estas hermanas tienen unos carros que no las dejamos ir porque allá se los van a robar. Entonces que se lleven la camioneta. Cómo el Señor nos provee y nos bendice hasta sin pedirlo. Y se fue. Al rato viene y me toca la puerta. Pastor, ajá, y no me vas a dar ni un abrazo, me dice. Así es que me sacó las lágrimas porque no sabía darle las gracias, porque vi el corazón con que lo hizo. Y todos ustedes lo conocen, no están lejos. Es Aarón, nuestro director de alabanza de inglés. Porque él dice, somos una iglesia, 2 idiomas, yo no estoy mucho con ustedes. Ahora, pues, como Adán, que por ahí anda, es nuestro director de alabanza. Yo no estoy mucho con ustedes, pero confío en su ministerio, sé lo que hacen, sé que andan haciendo y sé que andan haciendo cosas buenas. Así que cuando la gente sabe que tú andas haciendo cosas buenas, cuando la gente sabe que tú estás queriendo hablar del Señor, cuando la gente sabe que tú tienes que cocinar 175 sándwiches para indigentes, ahora ya ha subido esta semana a 200. Ahí entonces le vamos a preguntar, ¿a dónde queda su cocina? Porque necesita manos. Y agarran una Suburban que el Señor se las mandó, igual que a mí, la camioneta esta, para irse al desierto, allá arriba de Spiria, a buscar gente que viven en tents, en carpas. Se me está olvidando el español y no sé hablar inglés. No sé dónde vamos a llegar, pero bueno. Pues allá hay una parqueada atrás. Entonces, a veces no logran pasar por la arena o donde se quedan estancados para llevarles comida a esta gente que viven en carpitas en el desierto. Pero ahí puedes ir tú a servir y ayudar. Porque siempre hay personas que necesitan más que tú y que yo para poder hacer eso. Puedes ver a través de los ojos de Jesús o que no te digan dónde hay. Ay, es que a mí no me dijeron, pastor, dónde podía servir. Te estamos diciendo dónde puedes servir. Te estamos diciendo que aquí atrás hay un Compassion Center de donde puedes agarrar comida para llevar. No, después no digas que no te dijimos. Jesús hace la pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar? Del Compassion Center. ¿Y en qué la vamos a llevar? Ahí están los carros. Si lo que necesitamos son tus manos, vente, échate para acá. Este relato me pone a pensar en cómo a veces las cosas en manos de nosotros en las manos nuestras son insuficientes. Pero cuando las ponemos en las manos del Señor se multiplica. Me voy a ir dando prisa porque me quedan 3 minutos y yo creo que no salgo. Es interesante que los apóstoles, cómo actúan en este relato. Felipe y Andrés eran de los primeros discípulos del Señor. Ya habían tenido la experiencia. Esa era una señal evidente en la boda de Canaán que el Señor tenía poder. Pero lo olvidaron. Ellos dijeron, ni con el salario de 8 meses, Señor, vamos a poder comprar. Es que ni con mi sueldo yo no podía comprar ese carro. Pero el Señor lo mandó. ¿Y cómo viene la gente a comprar aquí la ropa y a traer la comida? Sin dinero y sin precio, como dice la palabra. No se tienen que preocupar cuánto vale cada cosa. Viene sin dinero y sin precio, porque con tus diezmos y tus ofrendas compramos todas esas toneladas de comida para repartirlas a 135 familias aquí atrás cada fin de semana.
Y esperamos comenzar a apoyar el ministerio de los hermanos para poder ayudar a esta gente en el desierto, para que tengan cómo comer. Entonces, hay que hacer, hay mucho que hacer, pero tenemos que poner nuestras vidas en las manos del Señor. Cuando pasamos por necesidad, nos puede ayudar mucho recordar que cuando hemos pasado nosotros, tú y yo, tiempos difíciles, Él estuvo ahí. Como te lo dije hace un momento, el mes pasado, no vayamos muy lejos, no había para la renta. ¿Qué te hace pensar que hoy en 15 días sí vas a tener para la renta? Porque sabemos en quién estamos confiando. Pero si nosotros no confiamos en el Señor, probablemente me enferme la próxima semana y no pudiera trabajar y entonces me va a faltar una semana de salario. Pero al Señor le place darme salud, al Señor le place darme un trabajo, al Señor le place darme gracia para con mi jefe que me va a decir, ¿sabes qué? Quédate un día en tu casa descansando, te lo voy a poner de enfermedad y te lo vamos a pagar. Y así vamos, y dice uno, es que vamos llevando la vida de saltito en saltito, pero de eso no es de saltito en saltito, es de victoria en victoria, en victoria. Lo que muchos dicen, ay, es que aquí ando tapando unos hoyos y destapando otros. No, nosotros vamos tapando y vamos tapando y vamos tapando y vamos de victoria en victoria, porque nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. O sea, es tan fácil como eso, familia, pensar en eso. Como me decía alguien hoy, que yo le dije, hey, no nos demos abrazos ni la mano si el coronavirus. Aquí no hay coronavirus, me dijo. Declaramos que no. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, de igual manera que nosotros podemos ver la necesidad de otras personas, el Señor la ve en nosotros. Hay una hermana aquí que no me ha querido venir a contar que esta semana tuvo un accidente, pero ya me llegaron las fotos de su carro que ya se lo acabó. Entonces, yo quiero ver qué es lo que el Señor va a hacer, porque es una de las más escépticas en esta iglesia. Es de las que se pone a ver qué el Señor va a hacer. Y yo estoy sentado porque ella no me ha querido contar, ya me estoy yendo. Y le estoy haciendo jijiji, porque yo me estoy riendo de cómo el Señor la va a sorprender. Entonces, ahí les voy a contar. Ahí, como es chisme, calladitos se van a quedar. Todas estas cosas me llevan a pensar en lo siguiente. En manos de Dios, todo es posible. ¿Cuánto es posible? Todo. La comida, la bebida, el techo, el carro, la salud, la enfermedad. Ay, pastor, yo no voy a ir porque yo no puedo ver. Mi suegro no puede manejar porque tiene una enfermedad que solo le permite ver por la periferia. Tenemos aquí una hermana mayor que mi suegro, fácil, 8 años, 10 años, y tiene su carro parqueado de afuera y anda manejando y la operaron hace como un mes. Ese es usted. Para que vean que no estamos hablando mentiras. Media choca, dice. Choca es media ciega. Pero ahí viene y maneja y anda independiente para arriba y para abajo. Porque al Señor, ¿qué? Le place. Si al Señor no le place, la hermana estaría ahí con una mantita aquí sentada y viendo la televisión en la casa. Pero está aquí gozándose con nosotros y alabando al Señor. Entonces, esas cosas se las debemos al Señor, pero cuando le tenemos suficiente confianza a Él y fe. En las manos de Dios, nuevamente, todo es posible. Andrés presentó a este muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. No sabemos, como les dije, si los ofrendó, si los dio, si los prestó, si los puso a disposición. Pero lo importante es que para Jesús no es lo mucho o lo poco que pusieron en sus manos. Es lo que Jesús iba a hacer con lo poco o lo mucho que le dieron para cubrir la necesidad. Al principio les dije, hay una necesidad. Allá afuera hay necesidad. Con lo que tú y yo tenemos, aunque lo juntemos, no vamos a arreglar el mundo. Pero Jesús va a poner la diferencia y va a multiplicar lo suficiente para ayudar a las personas a las que nosotros podamos llegar. Porque tampoco podemos llegar a todo el mundo, pero estoy seguro de que el Señor va a multiplicar para darnos para las personas a las que podamos llegar. Entonces, una prueba de fe, y no, por favor, no lo busquen, pero yo no sé quiénes se acuerdan
del pasaje de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Conocen la historia? Para quienes no la conocen, se las voy a leer rapidito. Esto está en Primera Reyes 17, del 8 al 16. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel y Dios de CCF. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Yo no sé si tú, pero los que hemos pasado las cosas negras antes de venir y aún viviendo en este país, que tenemos miedo de ir a ver si la bolsita de frijoles y de arroz que teníamos, que habíamos comprado en arroba, para ver si no se había terminado, no la queremos ni pesar, sino que solo metíamos la taza de arroz que íbamos a hacer y a lavarla y a la cacerola porque no queríamos saber cuánto había de arroz. Y el Señor multiplicó hasta el día que tuvimos la posibilidad de comprar más. Y me impacta esta porción de la palabra porque las hemos pasado así y sabemos que funciona. Sabemos que funciona, pero ¿sabe qué? No levante la bolsa para saber si hay más. Usted meta mano y saque. Usted vaya a ese cajero y saque los $10 que va a ocupar. Usted no se esté preocupando. No le digo sea irresponsable. El Señor va a saber proveernos con lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. ¿Qué le dijo a la mujer? Ve, vas a hacer la harina y vas a hacer un panecillo para mí. Ese es un panecillo para Elías. Aun cuando nos toca poner un panecillo para compartir y para dar a alguien más, de eso que tenemos, que ya es lo último que tenemos, agarremos un poquito y compartamos. Agarremos un poquito y ofrendemos. Agarremos un poquito y diezmemos. Porque el Señor nos va a hacer salir de donde. Y no lo dice ¿qué? No lo dice Guillermo, lo dice el Dios de Israel. No es cualquier cosa, no es mi tía la que lo dice. Entonces, iglesia, les estoy hablando de esto para que aprendamos a confiar en el Señor, para que sepamos que todo lo mejor está por venir cuando tenemos la mirada puesta en Él. Si nosotros nos soltamos de ese agarradero, de ese asidero que se llama Jesús, no sé cómo nos va a ir. Yo te puedo hablar por experiencia propia. La fe es importante, que es un factor principal, y es poner lo poco o lo mucho que tengamos a la disposición del reino. Y no es conmigo. Tú eres un servidor, tú eres una servidora del reino. Traer a alguien a la iglesia es servirle al reino. No me está sirviendo a mí, le está sirviendo al reino. Hacer lo que tengas que hacer para el reino, eso es tu llamado. Jesús va a satisfacer siempre todas las necesidades.
nosotros no nos ponemos a pensar, y solo con esto termino, les prometo ya, no nos ponemos a pensar en algo. Multiplicaron los peces y los panes. Comieron 5,000 hombres con sus mujeres, que ya hablamos de cuánto comen, parecen pajaritos prehistóricos. Y los hijos. Comieron un montón de gente. Déjenme decirles que para los que a veces nos toca atender gente aquí en el café, que somos 35, 40, a veces después de arreglar todo y limpiar quedamos muertos que nos queremos ir a la casa. Los discípulos atendieron a 5,000 varones con sus familias completas. Al final recogieron 12 canastas llenas de pan. Limpiaron, dejaron todo en orden como nos toca dejarlo aquí. Nosotros no nos ponemos a pensar cuánto trabajo tuvieron que hacer los discípulos para poder atender toda esa multitud, no solo para multiplicar y darles de comer, para atenderlos, para darles a cada uno. Eso lo tienes que hacer también. Ellos no se quedaron sentados a ver cómo el Señor les iba a multiplicar. Ellos no se quedaron sentados y que los panes sacaran patitas y que se fueran caminando donde estaban los 5,000. Agarraron y fueron a partir y a repartir. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Eso es parte de lo que se está haciendo aquí para llevar a la gente en el desierto. Eso es parte de lo que se hace aquí atrás. ¿Eres parte ya, familia? Cri, cri, cri. Solo oigo grillos. Pues involúcrate para que no encuentres qué hacer con tanta bendición. Porque de que hay bendición en esta casa, me consta. Así es que también es interesante mencionar que Jesús no quiso que nada se desperdiciara y dijo, pónganlo nuevamente en las canastas. Aquí no se trata de tirar, aquí no se trata de ser responsables. Jesús dijo, pónganlo de nuevo en las canastas, que no se desperdicie nada. Eran las 12 canastas. Es cierto, eran los alimentos más baratos de la época, pero existían para darles de comer a todos. Que nos van a dar arroz y frijoles, que vamos a pasar 15 días porque no hay, porque en los supermercados nos va a pasar como el papel higiénico estas últimas 2 semanas. Pero vamos a tener arroz y frijoles porque somos hijos del Altísimo. Entonces no se te olvide, iglesia. Conclusión, en el ministerio de Jesús su motivación siempre ha sido velar por los demás. Por ti va a velar Él. Vela tú por los demás. Amén, iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongámonos de pie.